way you, ba da da, ba da 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 da. Way you, ba da da. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Comentarios aquí en Segundo Paso Cono Sur. Hoy para hablar de un tema que me parece interesante, pues vincula Chile con Estados Unidos y la campaña presidencial. La visita de José Antonio Kast a Estados Unidos y la invitación desde aquellas tierras hecha por Franco Parisi, candidato presidencial que llegó tercero en la primera vuelta, que ha invitado tanto a José Antonio Kast, el candidato de la ultraderecha chilena, como al candidato de la Prueba de Dignidad, Gabriel Boric, a debatir en función de lo que él establece como parámetros de discusión, ¿no? La noticia primera es que José Antonio Kast viajó a Estados Unidos, un periplo de un par de días, y ante ello políticos y adherentes al candidato de la Prueba de Dignidad, de Gabriel Boric, señalaron que aquello es una muestra que el candidato de la ultraderecha, el señor Kast, viajó en este caso a reunirse con los poderosos. En cambio, el candidato Boric, según estos adherentes, se reúne con el pueblo, los gobernadores, pero también con los poderosos, ¿no? Se reunió hace pocos días con el empresariado chileno, coordinado por el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, un empresario muy polémico y muy vinculado también a beneficios estatales en función de sus empresas agrícolas. De la chimuchina, de los chismes, los corrillos y conjeturas estamos llenos. Lo fundamental, a mi entender, es que hay que leer palimpsestos, hay que leer bajo el agua. El entender por qué José Antonio Kast tiene que viajar en medio de una campaña de segunda vuelta a Estados Unidos y en ello entonces responder cuáles son los objetivos y cuáles fueron los objetivos de ese periplo. A mi entender, José Antonio Kast visitó el imperio por algo muy distinto a lo que él mismo sostiene. Dice Kast que viajé a Estados Unidos con vistas al futuro de Chile y para recuperar la confianza y las inversiones que nos permitan volver a progresar con fuerza. Afirmación un tanto peregrina, más cercano a una falsedad que algo en lo cual podamos confiar, porque es evidente que su candidatura representa una enorme desconfianza respecto a que pueda asegurar conceptos que él mismo plantea como ejes de su campaña, ¿no? Orden, seguridad, estabilidad, certeza jurídica, etcétera, etcétera, sobre todo teniendo una convención constitucional que va a sacar una constitución en la cual el futuro presidente, sea él o Boric, van a tener que ceñirse. Esos conceptos de orden, seguridad, estabilidad, certeza jurídica para las inversiones son las ideas y prácticas que suelen exigir las grandes potencias capitalistas. Kast representa precisamente un catalizador de la desconfianza, del temor al retorno a un periodo oscuro de Chile. Kast no puede asegurar la recuperación de confianzas ni inversiones, menos aún viajando al país que más desconfianza genera en el mundo en materia de apoyo a procesos golpistas, desestabilizadores, sancionatorios contra múltiples países. Y ahí tal vez está la primera idea del porqué de su viaje a Estados Unidos, donde se reunió con empresarios, financistas, centros de estudios, políticos republicanos, hasta con uno de los senadores más conservadores en Estados Unidos, como es el senador de origen cubano, también ultraderechista, denominado en su entorno como narcogolpista en jefe, generador de factores de desestabilización social, bloqueo económico, guerra comercial y bancaria, introducción de mercenarios, financiación de ellos, difusión de noticias falsas, terrorismo contra países como la Cuba de sus ancestros, Venezuela, Nicaragua. Con este personaje se reunió José Antonio Kast, quien según sus propias palabras fue un encuentro muy positivo, un encuentro interesante, dice Kast, donde pudimos abordar distintos temas de interés internacional y muy interesantes para lo que puede ser el futuro de Chile. ¿Así? ¿Con el señor Rubio conversó usted sobre el futuro de Chile? ¿Habrá conversado de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela? ¿Habrá conversado de los apoyos norteamericanos a las guerras de desestabilización contra Irán, contra Siria, contra Irak? ¿El apoyo que otorga Estados Unidos al sionismo? ¿De eso conversó? Bien sabemos que los políticos republicanos
de origen cubano son más papistas que el Papa en materia de persecución a los países de los cuales tuvieron que emigrar. Marco Rubio es uno de los políticos estadounidenses más activos en su política de golpismo contra Venezuela y contra Nicaragua, porque con Cuba sus ataques son permanentes, ¿no? Sumar a Chile en el caso de triunfar Boric, ¿lo quiere sumar a eso? ¿Será acaso que Kast le solicitó alguna declaración incendiaria contra el candidato de Apruebo Dignidad, visto que esta coalición tiene en su seno al Partido Comunista? Y bien sabemos que Rubio y Kast son profundamente anticomunistas. José Antonio Kast viajó a tierras del norte del continente americano para proponer y plantear una política de gobierno a ese país. ¿Por qué? ¿Quién se lo pidió? ¿A quién debe responder su candidatura? ¿Qué apoyos le fueron prometidos? Un personaje como Kast, que suele hablar de patria, de nacionalismo, de defensa de la soberanía, cuidar a Chile, aparece de pronto en territorio del país más intervencionista del planeta para sostener ante republicanos, empresarios, medios de información, centros de ideas, que ha ido a darles a conocer la política de gobierno que pretende para Chile en caso de ser electo. Mira, como muestra que esta breve gira pretende nutrirse de los apoyos extremos que suelen entregar los estadounidenses, Kast se reunió con un grupo de empresarios y académicos de un centro que se llama Diálogo Interamericano, un tanque de ideas con sede en Washington, del cual incluso el expresidente chileno Ricardo Lagos es miembro de la Junta Directiva, una institución dedicada a temas de relaciones internacionales, que promueve adoptar la democracia gubernamental, prosperidad y equidad social en Latinoamérica y el Caribe. Bien sabemos qué tipo de promoción de democracia hace Estados Unidos. Esta institución recibe apoyos de la USAID, de la Fundación Ford, la Fundación Open Society del magnate George Soros, la empresa transnacional Chevron, PepsiCo, Oracle, entre otras. Posteriormente, el señor Kast se reunió con Susan Siegel, presidenta del Council of Americas, Consejo de las Américas, un foro muy conocido por los políticos, empresarios y en general por el establishment chileno, fundado por el magnate David Rockefeller en la década de los 60 del siglo pasado. A ese lugar, como centro de peregrinación, suelen llegar políticos y empresarios a besar los anillos de los miembros del Consejo para que acepten sus ideas de gestión gubernamental, porque así tratan de convencer a inversores y deudores de la factibilidad de los programas económicos que implementan en nuestros países. Por tanto, pedir respaldo para que en este caso, sin duda la de Kast, una candidatura, o para que le nieguen la ayuda a quien salga electo si no es él. Para hacer más efectiva esta posibilidad, José Kast concedió una entrevista al canal golpista CNN, caracterizado por sus ataques permanentes a Cuba, a Nicaragua, a Bolivia de Evo Morales, a Venezuela, y en general un canal vinculado estrechamente al Partido Demócrata en Estados Unidos, pero vinculado estrechamente a la política exterior norteamericana. Ojo con eso. CNN no es un canal democrático. Lo sorpresivo del viaje, lo innecesario del periplo son elementos que hacen dudar de la utilidad y de los verdaderos fines perseguidos por Kast, pues ¿qué le puede dar de beneficio juntarse con los mismos personajes e instituciones que son conocidos por los empresarios políticos chilenos, gran parte de ellos vinculados a la derecha? ¿Qué beneficio le puede dar al resto de la sociedad chilena? Solo causa extrañeza, temor y desconfianza. En mi impresión, solo se buscó el poder establecer una base de apoyo financiero, político, comunicacional, que signifique críticas al candidato a la Prodignidad, que vengan desde el norte, que expresen desde allá sus temores frente a la posibilidad que un candidato señalado por Kast como de extrema izquierda, que no solo Kast lo ha señalado así, ¿no? También lo señaló en su momento los derrotados candidatos Sebastián Sichel, Jasna Proboste, Franco Parisi. No hay cosa que asuste más al establishment norteamericano que un candidato denominado así. Estados Unidos seguirá teniendo presencia en la elección presidencial, pues no solo la visita de José Antonio Kast lo ha puesto en el centro, porque también este personaje junto a Gabriel Boric aceptaron lo impensable,
en busca de poder seducir a aquellos votantes del Partido de la Gente liderado por el chileno Franco Parisi, de quien no sabemos si está pidiendo asilo o no en Estados Unidos, donde vive actualmente, pero estos dos candidatos han aceptado debatir en la plataforma virtual de Franco Parisi, denominada Bad Boys. Un Franco Parisi que se comporta y parece ser el ganador de una contienda presidencial cuando en realidad arribó en tercer lugar. Pero más puede el afán de captar votos que la dignidad de no darle más afrecho a un personaje que no puede retornar a Chile, pues sabe que tiene que responder frente a una demanda por negarse a pagar la pensión alimenticia a sus hijos. Ese tipo de candidato es el que ha invitado a Kast y a Boric, y estos han aceptado debatir en su campo de acción, en su campo de batalla. A mi entender, aceptar la invitación del candidato virtual es un error más grande que viajar a Estados Unidos. Es hacer girar la campaña en tratar de captar los votos de gente que desprecia la política. Que si votó por el candidato Parisi es porque no quiere saber nada de Kast ni de Boric. Aceptar esa invitación es un error que va a tener un enorme costo. Es exponerse frente a quien solo gana con este debate. El único que gana aquí es Parisi. Permite seguir mostrándose como lo que es, un franco tirador peligroso para la política, que busca su satisfacción personal y estimular un ego tan grande como las ambiciones de los candidatos de esta segunda vuelta en tratar de llegar a la moneda. Una jugada errada. Errada es la visita de Kast a Estados Unidos, sin duda, pero errado es también de parte de Boric aceptar una invitación como la que ha hecho Franco Parisi. ¿Qué necesidad había? ¿Seducir a los 900.000 votantes de Franco Parisi? Es una jugada errada que no ayuda a la política para modificarla estructuralmente y deshacerse de aquellos que la han prostituido, entre ellos el propio Parisi. Por ello creo que Estados Unidos sigue estando presente en nuestra política, ya sea con la visita de José Antonio Kast o del ex candidato radicado allá, no sé si le habrán aceptado el asilo que se supone iba a pedir, pero él está generando que la segunda vuelta esté girando en torno a si otorga o no otorga el beneplácito de sus votos, de su bendición a uno de los candidatos. Errores garrafales. Así estamos en nuestro país, a pocos días de la segunda vuelta, en una elección presidencial que lamentablemente ha enquistado a un personaje siniestro, del cual hay que tener desconfianza, como es Estados Unidos. Nos encontramos en una próxima emisión de nuestro comentario internacional aquí en Segundo Paso con Osur.